Ramsés Montoya, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto, Luis Gabriel, qué gusto estar aquí contigo. Abogado Abogado, sí, de la Universidad Autónoma de Querétaro, abogado estudiado aquí, especialidad, maestría, doctorado. del Cerro de las Campanas, del Del CAN. Cerro de las Campeonas, sí, ahí me tocó, sí. Oye, ¿tú llegas a la Universidad Autónoma de Querétaro en qué año? ¿Venías de una preparatoria privada o Sí, una prepa preparatoria privada? privada y sí, le hago a la universidad. Pues yo estoy hablando 2003, 2008, por ahí, más o menos, o sea, parteaguas de licenciatura, pero me agarro corrido, no salgo, digamos, de estudiar hasta el doctorado, me voy corridito, sigo la especialidad, la maestría, el doctorado, y me agarré 10 años seguidos después de la carrera estudiando y todo en el Cerro de las Campanas, ahí me tocó. ¿Y qué te decía tu novia? O tu Sí, caray. Fíjate que fui padre muy joven, entonces Sí, ya me di cuenta. sí. Entonces, fíjate que hay una anécdota curiosa porque, me esperaban en los pastitos de la universidad para yo tomar las clases de Pensé que me ibas a los contar algo viernes más íntimo. los viernes en las tardes, por ejemplo, los sábados tocaba que me acompañaran y ahí hacían picnic o algo. Conocieron todas las cafeterías de ¿Y tu bebé? universitario, sí. Prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente chiquitita creció en los pastos de la universidad. ¿Quién era el director en ese momento? En ese momento, pues, me tocó, yo creo que entre la transición de Estira, el Cosero de Cos sí, y el chino, el de chino César García. César García. Sí, pues, su papá era Gustavo. Sí, sí, ¿Conociste a su claro, papá? sí. No conocía a su papá. ¿Y qué hacías mientras estudiabas? Digo, además de estudiar, ¿qué cuál hacia dónde orientaste tu carrera? Siempre, en el transcurso de la carrera estuve trabajando siempre, ¿En más dónde que nada trabajabas? necesidad. Pues, trabajé en varios lados, trabajé en Hacienda, trabajé en despachos, trabajé en notaría, llegué a trabajar también en gobierno del estado en algún momento. Pero ya hubo un momento donde, digamos, me llamó más el camino y entré a la judicatura. En la judicatura ya de ahí me enamoré, prácticamente 12, 14 años casi ininterrumpidos de estar en la judicatura. Entonces empecé desde lo que le llamaban meritorios, ¿Qué es? O sea, coser expedientes, llevar el café. llevar el café, conocer a las personas, notificarles, bla, bla, bla. Y empezar a conocer la judicatura, ¿no? Un poco la vocación de servicio que hay detrás, que es muy sacrificada por los tiempos, por lo que hay que invertirle. Entonces, combinaba estudios y trabajo desde siempre, me organizaba un poco, trabajar todo el día, estudiar en la noche, en fin. Entonces, ¿Trabajabas en un juzgado? fui escalando, sí, inicié en un juzgado de distrito, que le llaman así, Sí, los juzgados federales. sí. Ahí inicié, yo creo que estuve, mis primeros 2 años, 2 3 años, creciendo a oficial, que es, digamos, el primer eslabón ya formal. Y luego tuve la suerte de conocer una jueza que todo esto, fíjate, te platico las experiencias porque fue entrando por exámenes a cada uno de mis trabajos. Entonces, tuve la suerte que llegó una jueza a Irapuato en algún momento, Irapuato. Tú estabas en Irapuato. O sea, Allá había una oportunidad, tenías que moverte, ¿verdad? me tenía que mover, va a haber un examen, fui y me presenté porque había manera de escalar, digamos, Sí. dentro de la judicatura. Eh, Me fue muy bien, la juez y yo, digamos, como que le gustó mi perfil y yo conecté muy bien con ella, que le gustaba la academia igual que a mí. Ahí estuve un par de años, 1 o 2 años, ¿Con toda la familia? con toda la familia, sí, las llevaba, sí, entre transiciones, pero sí, nos íbamos. Y luego hubo la oportunidad de irme un ratito a Guanajuato, capital. Estuve en Guanajuato ya escalando a tribunal colegiado, que le llamamos, Sí. que es como la segunda instancia. Y ahí conozco un magistrado que no sé, trabajé con él 2 3 meses, le gustó mi trabajo y me dijo: "Oye, me voy a ir a Querétaro". Eso Y te pidió para Querétaro. me dijo: "¿Te vas conmigo a Querétaro?". Yo estaba estudiando ya en ese momento el doctorado y me dijo: "Yo sé que usted está estudiando para allá, entonces, para que no transite todos los fines de semana, ¿le parece esa oportunidad?". Y yo llegué alrededor del 2012 a Querétaro. ¿Regresaste? Regresé, exactamente, y ahí fue ininterrumpido hasta hace algunos años que ya luego me fui a la corte, otro examen, y me fue muy bien, y entonces pude irme a la corte a conocer la experiencia de estar allá en el máximo tribunal. Y de ahí, De ahí subí, fui también, digamos, hay como escalones intermedios, pero ahorita sería secretario de estudio y cuenta en la corte. ¿qué es como un proyectista? Como es un proyectista de ministro que le asiste, digamos, en todos los asuntos que se ven tanto jurisdiccionales, pensemos que los casos que llegan propiamente de la gente, y también la corte como órgano administrativo, pues tiene que administrar muchas otras cosas, tiene que reglamentarse, tiene que cuidar a sus jueces, tiene que disciplinarlos, etcétera. Entonces, también está esa otra parte en lo administrativo jurisdiccional que también me ha tocado conocer desde adentro y seguir aportando un poco
en el servicio de justicia. Ramsés, ¿dónde está la justicia hoy en México? Esa es una buena pregunta. Yo te diría más bien cómo tenemos que pensar las alternativas para mejorar el sistema de justicia. En relación con otros países, tanto de América como Europa o como Asia, bueno, me quiero enfocar más a Europa, que es un poco el modelo que tenemos nosotros y también el americano. En relación a esos países, Yo te diría que padecemos de distintos tipos de injusticias en Europa que en México. Y yo te diría que hay una prioridad en México de atender violencias estructurales que tendrán que ver con tres elementos: justicia social, abatir, digamos, la brecha de pobreza, por ejemplo, la violencia estructural, que es la violencia propiamente del crimen, ¿no? De problemas de seguridad pública. Y tercera, pues los satisfactores para la población. Estamos hablando de educación, salud, atención a la vejez, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los padecimientos son distintos en los países, y yo creo que México tendría que estar enfocado en atender primero esta agenda para luego quizás atender otros temas, ¿no? y hoy hay una superreforma, tiene meses implementados. Yo decía, si yo terminé hace casi 30 años Ajá. la carrera, es totalmente diferente, pero creo que eso sucede con quienes estudiaron hace un año, sobre todo los que están enfocados mucho en el tema constitucional, administrativo, han cambiado mucho las cosas, ¿no? Muchísimo. Fíjate, yo te diría que, por ejemplo, tuvimos una reforma en 2011 que fue muy sonada, ¿no? Sí, 2011, la de derechos humanos que le llamaban. sí, claro. Y luego, un poquito antes, tuvimos la reforma del sistema acusatorio penal, que también fue, digamos, toda una revolución. Y hoy en día tenemos una reforma también que reestructura todo el sistema de justicia, sobre todo con lo que tiene que ver con el nombramiento, designación, ahora elección de las personas juzgadoras. Entonces, hay 2 partes importantes aquí que a mí me gustaría enfatizar. El derecho siempre es dinámico, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Sistema de Como la sociedad. exacto. Siempre está en constante movimiento, entonces hay que estarse actualizando constantemente y estar tratando de ponerse al día de los mejores criterios que existen, de las mejores prácticas como abogados o abogadas, de las jurisprudencias y criterios que van saliendo, etc., y de la doctrina, ¿no? Que también libros, etcétera, cursos, qué sé yo. Eso por un lado. Y por otro lado, pues tratar de enfrentar los nuevos retos del sistema constitucional, pues con las mejores herramientas. Entonces, actualmente viene la reforma que es de elección judicial, ¿no? Ujú. Que también es importante aquí antes que la ciudadanía la conozca, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos juzgadores hay en Querétaro? ¿No? Esa sería una pregunta, ¿cuántos juzgadores federales? Entonces, empezar a informar un poco a la gente desde lo más básico hasta lo más complejo. Ya Sí, después, ¿qué hacen la estos gente no sabe. Sí, porque el sistema, fíjate, ese es un tema que quizás, o sea, tiene una explicación lógica. La gente, hasta que no necesiten un tribunal, saben, se entera Sí, qué hay que claro. hacer en los tribunales. Y está bien, porque, digamos, nadie quiere llegar con un problema ante un juez o ante un tribunal. Pero al final del día, aunque uno no vaya a los tribunales, hay decisiones que nos impactan diariamente, ¿no? Insisto, en temas de salud, de educación, qué sé yo. Entonces, sí es importante que la ciudadanía se informe de este proceso, qué va a pasar, cuántas personas juzgadoras hay aquí en Querétaro, cómo se puede participar y sobre todo también cómo analizar los perfiles de quienes vayan a participar, ¿no? Eres doctor Meses, Soy Derecho Constitucional. doctor en Derecho, sí. ¿El amparo sigue vivo? Sí, Sabemos, sí, una institución, emblemática. 1847, la primera constitución, Mariano Otero. Sí, No, el padre. sí, sí. Y es el mismo que muchos decían que era el habeas corpus, ¿no? Del sistema anglosajón. Exacto. ¿Ese amparo sigue vivo o ya lo estamos velando? No, yo pensaría que sigue vivo, tiene varios cambios que, claro, que han tenido que evolucionar, pero a mí me parece que el amparo puede tener todavía la misma potencia, pero aquí hay que también tener mucha claridad en el amparo en sí mismo, tú bien lo dijiste, decían que era el habeas corpus, pero también tiene otras, digamos, otras facetas, ¿ah? Entonces, yo creo que el tema del amparo es a conocer su complejidad para manejarlo adecuadamente. Entonces, ahorita ha venido una serie de reformas que son complejas, que pueden parecer a primera vista limitativas, pero yo creo que conociendo bien cómo funciona el sistema de justicia constitucional, Puede ser, puede seguir siendo bastante efectivo y también está en el margen de las reformas
que las autoridades preserven la división de poderes. Entonces, creo que el amparo también tiene que entenderse desde esta Rejuvenecerse. rejuvenecerse, evolucionar y plantear correcciones a lo que quizás no era correcto, ¿no? O sea, correcciones funcionales para que aquello que no estaba bien, pues vaya mejorando. Y creo que con buenos intérpretes, buenos juzgadores se puede lograr. O sea, al final de cuentas es un tema personal, la visión de cada juzgador. Yo creo que hay una combinación de factores, pero sí, estructuralmente hay, sí, claro, las instituciones, como es en el mundo en general, tienen personas que interpretan o ponen acción sobre estas instituciones y tiene mucho que ver, claro, el perfil. Sí, eso sin duda, me parece que sí. Quien lo niegue, pues, digamos, incurre en una falsedad ideológica porque ya está asumiendo que no se puede interpretar y eso, digamos, naturalmente en el derecho no es así, ¿no? Ejemplos hay muchos donde la Constitución no dice claramente, tenemos derecho a X cosa. Claro. En el desarrollo de la interpretación muchas veces podemos unir otros derechos que nos permiten construirlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que siempre en interpretación participa mucho la posición ideológica, si lo queremos poner de alguna manera, de quienes interpretan las normas, quienes conocen la Constitución y quienes las ponen a operar, ¿no? Ramsés, terminamos con la entrevista preguntarte, ¿estás inscrito, no? ¿Te registraste? ¿Te estarás en la boleta para elegir magistrado de circuito? Sí, me inscribí en la boleta, De circuito. de magistratura de circuito aquí para el circuito 22, 22º le llamamos, complicado a los abogados, pero que pertenece aquí al estado de Querétaro, aquí vamos a estar participando. Todos votamos. Todas las personas en todo el estado, fíjate qué buena pregunta. Hay otros lugares donde los estados se van a dividir, pero Querétaro es de los que prevalece la unidad y entonces se va a votar en Jalpan, en Querétaro, en Corregidora, en San Juan, en todos los municipios. ¿Cuántas personas vendrán en la boleta en la que tú estarás? En la boleta yo estaré, seremos como 18 por ahí. 18. Sí. Ok, Ramsés no es un nombre común. Malo el que se llama Juan o Pedro, ¿no? Ay, Sí, fíjate ¿cómo me dijo que se apellida? y Pero todavía, Ramsés fíjate, o el faraón. ajá, exacto, y todavía tengo O el otro sol. más complicado que es Samael, Ramsés Samael, entonces imagínate. Es como egipcio. Egipcio, el primero, digamos, del faraón, y el segundo es de un arcángel, digamos. Muy bien. Oye, pues, a ver, otra de las cuestiones. ¿Viene foto o nada más va a venir tu nombre? Vendrá la boleta construida con el nombre y número. No sé, no va a haber apodos, no va a haber fotos, pero nombre y Ramsés el faraón. Hubiera estado bueno, ¿no? sí, ya muchos intentaron registrar algunos apodos, pero el INE dijo que no se podía. Como las del pueblo, la ministra del Sí, sí, así salieron varios más. Entonces, Ramsés el magistrado del sol, anda, ¿no? ya suena como la pirámide de Ra. Oye, urnas, ¿dónde van a estar las casillas? A ver, ese es un tema que está por definirse, por el INE, ¿no? La geografía Okey. electoral propiamente, y definir a dónde se van a ir. Entonces, eso es lo que está pendiente. Yo creo que en este mes tiene que salir la Eh, ¿Van a poder hacer campaña? campaña 60 días. Si me permites, platicamos ya, de Sí, claro. campaña algunas otras 60 días a partir de abril. 40 días a partir de abril a mayo. ¿Y la votación? Dar la votación 1 de junio, ¿Vas a domingo 1 de junio. van a tener vigilando casillas de ustedes? O sea, cada candidato va a tener Pues, como en una elección constitucional. acá va a cambiar un poquito porque no participan partidos políticos, entonces esto le da una naturaleza distinta e histórica diferente, pero va a haber observadores electorales que la ciudadanía en general puede participar como observador Okey. y echar un ojito de que las cosas se hagan bien y que los resultados estén cuidados, ¿no? El INE es la autoridad en este caso. Línea que es en materia federal, el que va a estar a cargo en esta elección de 2025. ¿Plurinominales no hay? No hay plurinominales, Yo tengo un amigo que ni vacantes, ni subalternos. para que te orientara, ¿no? Magistrado por la vía pluri. Claro, sí. Gracias, Ramsés. Un gusto, Luis Gabriel.